Iniciando transmisión. Mami, ahora adivina qué pasa. No se monta. Les pedimos por favor a todos los asistentes que cierren por favor su micrófono. La cuenta de aquí. Buenas tardes a todos. A nombre de la Barra de Abogados Electorales les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, segunda del año 2021, Salvaguardando la Democracia, que lleva por título Democracia Participativa y Deliberativa con Visión Transformadora. Agradezco la puntualidad y el interés de los asistentes, tanto en nuestra sala Zoom como en las redes sociales. Atendiendo a la legislación que regula lo concerniente a las videoconferencias y en términos del derecho a la imagen, al derecho cibernético, al derecho informático y ley de protección de datos en posesión de particulares y para efectos de dar difusión académica a esta sesión, será videograbada y será transmitida en diferentes redes sociales, teniendo una duración aproximada de 90 minutos. El día de hoy, 5 de febrero del año en curso, se lleva a cabo nuestra segunda sesión intitulada Democracia Participativa y Deliberativa con Visión Transformadora y me permito presentar a nuestra moderadora del día de hoy. Es la maestra Sandra Suheil González Saucedo. Les permito, perdón, me permito decir su síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es maestra en materia electoral y tiene vasta experiencia laboral. Actualmente ella se desarrolla como auxiliar en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Durango. Ella es auxiliar de la Secretaría de Estudio y Cuenta. Le cedo el uso de la voz. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos y todas. Saludo a nuestro presidente, Esteban Aponte, a los miembros del Consejo Directivo, a los compañeros barristas y a los invitados especiales. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión académica de la Barra de Abogados Electorales Asociación Civil. El día de hoy es un día especial, ya que, como sabemos, se celebra el 104 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y acorde a ello, se abordará un tema novedoso y de suma importancia en la materia electoral, como lo es la democracia participativa y deliberativa con visión transformadora. Nos acompaña para su exposición como ponente el magistrado
magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el doctor Ángel Durán Pérez, quien es miembro de la augusta barra de abogados electorales AC. De igual forma, nos acompaña como comentarista la maestra Heréndira Noemí Ramos Vázquez. Es importante mencionar que, tal como lo señala el doctor Durán en su tesis, es tiempo de transformar la democracia, ya que para lograr una democracia perfecta es indispensable la participación de todos los ciudadanos. Debemos dejar de un lado la diferencia y buscar la forma de participar en los asuntos políticos de nuestro país. También es importante contar con representantes que escuchen las voces de sus representados y que velen por la protección de nuestros derechos humanos con una visión progresista. En este contexto que se está desarrollando en el país derivado de la pandemia que actualmente padecemos, es indispensable que la democracia no se detenga y que se busque la manera de que no sea un obstáculo en el avance de la protección de nuestros derechos humanos, lo cual es el pilar de una verdadera democracia. Y es el doctor Durán quien nos va a ilustrar con su exposición. Como ya lo mencionó nuestra secretaria general, esta sesión tendrá una duración de 90 minutos. Nuestro ponente expondrá el tema democracia participativa y deliberativa con visión transformadora durante 40 minutos. Posteriormente, la maestra Heréndira Noemí, en uso de la voz, realizará los comentarios atinentes durante el plazo de 20 minutos. Concluido lo anterior, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, considerando el tiempo que está programado para el desarrollo de la sesión, únicamente se dará lectura a las preguntas que aparezcan en nuestro chat, y las que no se puedan responder por razón de tiempo, se les dará una contestación por correo electrónico. A continuación, me permito leer un breve extracto de la semblanza profesional de nuestro ponente y de nuestra comentarista. El doctor Ángel Durán Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima. Tiene una maestría en Derecho Electoral por el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene una maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Tiene una especialidad en Derecho de las Obligaciones y Contratos y una especialidad en Derecho Corporativo Económico por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Además, ha cursado diversos diplomados y cursos en diferentes ramas del derecho. El doctor Ángel Durán ha sido autor de diversos libros y ensayos jurídicos. Se ha desempeñado como abogado postulante y titular del despacho Durán Integración Jurídica AC. Fue magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima y actualmente se desempeña como magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima. En lo que toca a la maestra Heréndira Noemí Ramos Vázquez, ella es abogada experta en Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Es maestra con mención honorífica en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Colima. Es asesora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coordina el Observatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Ella también es conferencista en foros nacionales e internacionales y es autora de libros y artículos académicos publicados en México y en el extranjero. Antes de cederles el uso de la voz, me permito aclarar que actualmente yo me desempeño en el Tribunal Electoral del Estado de Durango. Y sin más preámbulo, le damos el uso de la voz al doctor Ángel Durán Pérez. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer al presidente Esteban Aponte y a la Barra de Abogados Electorales de México, que es una organización civil de especialistas en derecho electoral y sobre todo en defensores de la democracia en nuestro país y en el mundo. También quiero mandar un saludo al doctor Flavio Galván Rivera, quien es un pilar fundamental de esta institución
y que espero se recupere rápido de su convalecencia, que es algo sencillo, pero finalmente hace falta también que esté en este tipo de diálogos. Así como también quiero agradecer el hecho de que haya aceptado la invitación a la maestra Heréndira Noemí Ramos Vázquez, a quien aprecio, admiro y conozco desde hace algún tiempo. Gran persona, sobre todo especialista en este tema y una joven prometedora para nuestro país y, por qué no decirlo, también para el mundo, sobre todo por las áreas y las materias que ella desempeña. Por otro lado, también quiero agradecerle a la moderadora, quien amablemente nos ha acompañado y ha hecho una reseña muy puntual de qué es o cuál va a ser la propuesta que voy a presentar en este momento. Así como también quiero agradecer a todos los que nos acompañan por redes sociales, invitados especiales que están aquí conmigo y sobre todo en redes sociales, en donde he hecho una invitación importante, pero sobre todo aquellos interesados en el avance democrático de nuestro país y en el mundo, que sabemos que en este momento estamos en crisis. Sin más preámbulo, quisiera empezar preguntando, este tema que he escogido, que se llama Hacia una democracia participativa y deliberativa con vocación transformadora, me ha llevado algún tiempo también investigar cuál es la razón por la que tenemos una democracia que, en vez de avanzar, genera una serie de problemas y de desconfianza de la sociedad. Y con base en ello, he hecho algunas tareas y acciones para investigar cuáles son las causas. Y lo primero que me enfoqué es qué es lo que le está pasando a nuestra democracia, que está generando cada vez más y mayor distanciamiento entre sociedad e instituciones del poder público o en sí del Estado mexicano. Por eso me preguntaría, o la primera pregunta que me hago, ¿México puede lograr una democracia plena? La respuesta inmediata es sí, pero también quiero decirles que actualmente tenemos una democracia defectuosa. Así nos los dicen organismos internacionales, sobre todo en este ejemplo mucho más claro, Índice de Democracia en el año 2019, de la Unidad de Inteligencia de Economist, nos ha señalado, y diferentes organismos nos han señalado, que no tenemos una democracia plena, tenemos una democracia impura, una democracia defectuosa. Y eso genera condiciones pues muy graves para una sociedad mexicana, en donde, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, debiéramos de tener una democracia plena, una democracia pura. México está siendo evaluado por organismos internacionales y este que les acabo de comentar ahorita nos dice que estamos en el lugar número 73 de 167 países que son evaluados. Tenemos una puntuación del 6.09. Esto es, los países que viven en una democracia plena, pues empiezan a partir del 8.0 en adelante. Nos falta a nosotros, para querer llegar a una democracia plena, 1.1%. Eso no es sencillo en términos de resultados democráticos. Pero por otro lado, este tema de democracia defectuosa, podríamos decir que también se ve porque, por ejemplo, en procesos electorales y pluralismo, tenemos una calificación en la escala del 0 al 10 de 7.83. Se reconoce que el gobierno tiene un 6.07, una participación política del 7.22 y cultura política en nuestro país, la peor de todas, que viene siendo el 3.3. O sea, ya en percepción, 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas están insatisfechos con el tema de democracia que tenemos. Tampoco nos va bien cuando analizamos otros datos específicos de organismos internacionales
que miden la confianza. O sea, acabamos de ver el tema sobre la calidad de democracia en la que nos encontramos y decía, organismos internacionales nos sitúan en una democracia semiplena, defectuosa o impura. Pero cuando nos miden el tema de desconfianza de la sociedad hacia organismos públicos o hacia el Estado, esta institución que se llama Latinobarómetro señala que los partidos políticos y el gobierno son los que menos están evaluados de manera favorable. Solamente el 11% de los mexicanos confía en estos institutos de interés público, el 16% en gobierno. Entonces, imagínense ustedes, a quienes mejor les va es a los tribunales electorales, pero en una escala del 0 al 100 están evaluados cuando mucho en el 33%, y los sistemas de justicia local están evaluados en el 23%. En términos generales, desde el punto de vista desempeño institucional, en México no pasamos del 3.3 en calificación de confianza en la sociedad. ¿Y esto qué hace? Que, bueno, que nuestro sistema de democracia no tenga una buena aceptación con la sociedad en general. Ahora bien, México es una democracia, ha firmado diferentes tratados internacionales, nuestra Constitución es un derecho humano tanto de carácter individual como de carácter colectivo. México acepta la Carta Democrática Interamericana, que es un documento de la Organización de Estados Americanos, en donde establece específicamente en su artículo 7 que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades. ¿De cuáles libertades? De las libertades fundamentales y los derechos humanos que de carácter universal e indivisible el Estado nos tiene que garantizar. También desde el artículo 1 establece que todas las personas de las Américas tienen el derecho a vivir en una democracia eficaz. Estamos hablando de una democracia plena. Luego, entonces, el Estado mexicano se ha comprometido no nada más con los mexicanos y mexicanas que vivimos a través de sus documentos básicos, empezando por la Constitución, sino también ante los organismos internacionales, y ha firmado importantes documentos que así lo indican. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado importantísimo de nuestro sistema interamericano, obliga, de acuerdo al artículo 1 y 2, obliga a los estados parte, México es uno de ellos, a respetar y hacer que se respeten todos los derechos que se encuentran en la Convención. Lo mismo sucede en el sistema universal. Incluso el artículo 2 del Pacto de San José o Convención Americana establece la obligación del Estado mexicano, en este caso, a que si no está legislado en nuestro país el respeto de un derecho fundamental que se encuentre en estos tratados internacionales, pues de todas maneras lo tiene que cumplir. ¿Qué significa esto? Que aún ante la ausencia de ley, aún ante la ausencia de cualquier norma, el Estado mexicano, que es representado por sus servidores públicos, están obligados a que se respeten los derechos humanos que se encuentran tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Luego, entonces, si estamos comprometidos a garantizar los derechos humanos, y estos son fundamentales para tener una democracia según la Carta Democrática Interamericana, entonces tenemos un derecho humano a vivir en un Estado democrático, a contar con instituciones reales, eficaces, eficientes, que protejan la dignidad humana. Entonces, aquí es muy importante que me preguntaría, si tenemos todas estas obligaciones, ¿qué es en sí la democracia? Y he sostenido en trabajos escritos que tengo que la democracia en sí es un sistema, sí es un sistema de gobierno que tiene su base en la voz del pueblo y representa el pensamiento y la conciencia de la sociedad libre, sí libre, pero bien informada. ¿Cuál es el objetivo entonces de la democracia?
de la democracia eficaz. No estoy hablando de cualquier tipo de democracia. Ya vimos que tenemos una democracia imperfecta, una democracia defectuosa, como así le llaman los organismos internacionales, otros le llaman democracia débil, y en fin, un gran calificativo, pero un tipo de democracia defectuosa. Nosotros debemos de tener como derecho humano garantizado una democracia plena. ¿Plena para quién? Para todos, porque si no la tenemos, entonces no se está respetando nuestra dignidad humana. Y eso es muy importante porque tenemos entonces el Estado mexicano, que lo representamos todos los servidores públicos, cada uno de nosotros en el campo de nuestra acción. Tenemos que tener muy claro que somos quienes representamos al Estado mexicano y quienes de alguna manera u otra no tenemos ningún pretexto para garantizar en nuestro espacio esta obligación tanto nacional como internacional. Entonces, no podemos bajo ninguna circunstancia dejar de saber que estamos obligados a garantizar este tipo de obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene. Y es así que entonces podríamos decir, la democracia es eficiente en nuestro país, vamos caminando hacia un lugar en donde podemos eficientarla, la podemos mejorar, o realmente estamos en algún problema que de carácter sistemático nos lo impide. Fíjense ustedes, desde el año 2000 hasta la fecha, hemos venido perdiendo lugares en democracia. No nada más es un asunto de México, sino en el mundo entero las democracias han tenido muchos problemas. De hecho, en América Latina es los países, o sea, en América Latina es donde más se han perdido la calidad de la democracia y como consecuencia la desconfianza en las instituciones públicas por la sociedad. Pero podemos cambiar esta perspectiva que tenemos en contra. La respuesta es sí, sí lo podemos, pero necesitamos también que a grandes problemas, pues grandes soluciones, porque si seguimos haciendo hasta ahorita lo mismo, con toda seguridad que vamos a ir cayendo poco a poco más los niveles de calidad de democracia y como consecuencia incrementarán los problemas de carácter social. La democracia que funciona, la democracia eficiente, tiene 7 elementos básicos y así los enumero. Primero, en una democracia vale la mayoría, es importante la mayoría, pero la decisión de las minorías también es importante y tiene que ser respetada incluso por las mayorías. Otra característica fundamental u otro elemento fundamental de una democracia es que hoy en el siglo XXI, todas las decisiones de gobierno, del poder público, de los representantes del Estado, tienen que partir del derecho humano a la verdad. Ya no son consideraciones personales o lo que se le ocurra al Ejecutivo, al Legislativo, incluso al sistema de justicia cuando va a resolver algún caso, tiene que partir de los hechos o de la verdad de los hechos. Un legislador igual para llevar a cabo poder emitir su debate parlamentario y como consecuencia para establecer una legislación. En una democracia actual tendremos que partir de la verdad de los hechos. Integralmente todos los derechos humanos del pueblo. Por otro lado, debe de haber también una garantía de los derechos humanos en lo individual, pero también en lo colectivo. ¿Por qué uno y por qué el otro? Todos los conocen, se encuentran en la Constitución y en tratados internacionales, pero generalmente el que resiente el daño es el que se queja. Pero hay derechos fundamentales que son de carácter colectivo, internacionalmente, incluso nacionalmente, y nuestra misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha trabajado también en ello, aunque no se ha hallado grandemente su protección. Estamos hablando de los derechos económicos, sociales
como el Pacto de San José y en el Protocolo de San Salvador Internacional. En los derechos económicos, sociales y culturales se busca proteger por parte del Estado todos aquellos derechos que de alguna u otra manera pueden perjudicar a la colectividad, como de tener todo esto es importante que lo vayamos protegiendo para poder garantizar los derechos humanos. Las personas deben de tener real y completa el respeto eficiente a su dignidad humana. Si hay alguna lesión a cualquiera de los derechos, estaríamos hablando que hay una amenaza al Estado democrático como institución en nuestro país. Por otro lado, también, si una víctima o una persona es afectada en sus derechos humanos, entonces el Estado tiene que repararla de manera integral e inmediata, y dependiendo incluso de la gravedad, garantizándole que esos derechos humanos que le fueron lesionados se los tienen que reparar de manera oportuna y adecuada y evitar. Estos elementos básicos tienen que ser protegidos en un Estado de Derecho democrático, que viva una democracia plena. En una democracia defectuosa como es el Estado mexicano, catalogado por organismos, supuesto que estos puntos de los que acabo de hablar pues están lesionados, no están garantizados plenamente, y es por eso que empecé con la primera pregunta. ¿México vive una democracia plena? No. Tenemos una democracia defectuosa. ¿Podemos vivir o transitar hacia una democracia plena? Sí, pero tenemos que proteger de manera eficiente y de manera integral estos puntos básicos de los que acabo de comentar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Son 3 puntos fundamentales que vienen siendo mi propuesta, 2 de ellos muy importantes, y finalmente viene la propuesta. El primer punto que quiero comentar con ustedes es que necesitamos que nuestra democracia representativa establecida en nuestro sistema constitucional sea mucho mejor desarrollada, con el objetivo de que todos los que integramos o todos los que representamos más bien al Estado mexicano llevemos acciones independientes, acciones importantes y eficaces para proteger de verdad, pero de verdad, con ética, con justicia, todos los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en tratados internacionales. La democracia representativa, si ustedes recordarán, es ese poder que nosotros le damos periódicamente a través de procesos electorales a nuestros representantes, y ellos son los intermediarios del ejercicio del poder entre sociedad y poder público o Estado de Derecho. Y ellos van a llevar a cabo una actividad precisamente para que beneficie a la sociedad, porque después ellos designan a otros servidores públicos como jueces, magistrados, ministros, secretarios de Estado, pero finalmente todos esos procesos que se llevan a cabo forman parte de un elemento fundamental para tener una democracia defectuosa o una democracia plena. Entonces, en esa democracia representativa, que es donde más está lesionada nuestra democracia, necesitamos tener mucho más cuidado y elevar nuestra calidad de saber elegir también a nuestros representantes. Y ellos, a quienes elijan, deben de entender perfectamente bien que su función en el ejercicio del poder lo tienen que hacer precisamente para proteger y para garantizar los derechos humanos de la sociedad, los derechos fundamentales de quienes lo eligieron y de quienes le dieron el poder.
Si no lo hacen ellos, esto significa que el grado de representación que le dieron, simple y sencillamente, no está siendo desempeñada adecuadamente y tendríamos una democracia representativa, pues que no tiene un sentido social ni tampoco es importante para garantizar, ni tampoco nos estaríamos uniendo para garantizar o ir hacia una democracia plena. Es un paso fundamental. Incluso los representantes políticos que designamos cada 3 años, cada 6 años, necesitan darse cuenta que es importante que ellos eleven su debate parlamentario, sus intenciones de hacer las cosas bien precisamente para proteger de mayor manera y dar un paso significativo hacia una democracia plena. Y empezar a salir de esa democracia impura o defectuosa que tenemos. Si no lo hacen, entonces esto es como un engranaje. Falla la democracia representativa y como consecuencia va a fallar la deliberativa y entonces no tendremos ninguna transformación de esta democracia hacia una plena. Entonces, esa democracia representativa y necesitamos que se garantice, que se sepa qué es lo importante, que la sociedad también tiene que participar, pero principalmente los partidos políticos, las asociaciones políticas y todos aquellos organismos o personas interesadas en querer hacer un cambio en nuestro Estado de Derecho constitucional o en nuestra democracia, pues participen activamente. Eso es fundamental. Ahora, los elementos importantes para tener una democracia representativa, pero de calidad, aquí se repite otra vez, hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar también que quienes integren los órganos públicos y a nuestros representantes tengan conocimiento de los hechos, tengan conocimiento de la función que van a desempeñar, que sean conocedores, que sean sensibles con el sentir de la sociedad, que haya elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal. Pero en realidad necesitamos que esas elecciones o esos procesos electorales sean libres, sean auténticos y no que se disfracen ni que haya mucha demagogia o retórica que finalmente genere más desconfianza en la propia ciudadanía. Entonces, sintetizando, la democracia participativa, que tenemos mucho conocimiento de ella, necesitamos elevar su calidad y los encargados de llevar a cabo esa función tienen que darse cuenta que la función que desempeñan ellos incide perfectamente en la sociedad y lo tienen que hacer bien, tiene que ser eficaz. Si no hay una comunicación de representados y representantes, entonces estamos hablando que hay un defecto que casi es imposible llegar a buen puerto si no lo resolvemos. Es una exigencia que le estaríamos haciendo a quienes ostentan este poder, pero también la sociedad necesitamos armarnos de valor. Hoy en la mañana en una conferencia con el magistrado de la Mata, señalaba, él hablaba de los jueces, pero también aquí tendríamos que hablar de magistrados, por ejemplo, electorales, integrantes de los institutos electorales estatales, es decir, todo lo que tiene que ver con la familia electoral. Se tendría que tener mucha valentía para resolver este tipo de problemas, incluso por lo que voy a proponer. Democracia representativa creo que queda más o menos entendible. Pero hay otro elemento importantísimo para ir transitando hacia una democracia plena. Y a esa se le llama democracia deliberativa. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la democracia deliberativa? Si bien es cierto que no es un término nuevo, empieza por ahí en los años 1980, pero realmente es a partir de estos momentos en donde en diferentes países está cobrando mucha importancia. Democracia deliberativa consiste en llevar al seno de la discusión política las necesidades que aquejan a la sociedad, incluidas los principios de constitucionalidad y convencionalidad, pero partiendo de la verdad de los hechos, como les había comentado. El objetivo es tener una nación que sea responsable, pero que también se le garanticen sus derechos humanos de forma plena
utilizando un enfoque transformador. Esto es, si mi representante es mi defensor, es mi intermediario en el ejercicio del poder, yo lo designé, cada 3 años hago lo mismo. Y él va, debate, acuerda, lleva a cabo una función política, como por ejemplo un presidente municipal, regidor, gobernador, diputados, senadores, presidentes de la República, ellos me representan. Pero esa figura tiene un poco más de 200 años que fue creada y como siempre pasa el tiempo y va decayendo su calidad. Entonces, ahora esta democracia deliberativa, como tiene, democracia participativa, tiene un debilitamiento de confianza con la institución y no hay puntos de unión. Entonces, necesitamos que esa democracia o quien ostenta la democracia participativa baje ahora a escuchar a la sociedad, por eso se llama llevar al seno de la discusión política las necesidades que aquejan al pueblo. El legislador o a quienes hemos elegido ahora no nada más tienen esa facultad de representarnos, sino que tienen la obligación de bajar, escuchar toda la problemática social y ellos como integrantes de un colectivo legislativo tienen que discutir esos temas que acaban de escuchar. O sea, tiene que haber una deliberación entre lo que dice la sociedad, lo que ocupa su sentir, con los propios representantes a quien yo les he dado lugar. Y ellos llevarse esos puntos y debatirlos al seno del órgano legislativo, analizar los que sean acorde a la Constitución y acorde al sistema democrático que se tiene. Y todos esos puntos importantes que la sociedad necesita para desarrollarse libremente, pues tendrán que ser aprobados con leyes, con reglamentos, designando a servidores públicos con buenos perfiles, que sean éticos, integrando a los órganos públicos con personas profesionales capacitadas, erradicando todos los problemas o todos los actos y acciones que violentan los derechos humanos, precisamente porque si no acabamos con esos problemas sociales, simple y sencillamente seguiremos en una democracia defectuosa. Entonces, en esta democracia deliberativa, nuestros representantes están obligados a bajar y escuchar a la sociedad, llevarse los problemas, deliberar. Tienen que hacerle caso a sus mandantes. Ellos tienen que bajar, están obligados. Es un nuevo sistema que tenemos que fortalecerlo en su gran mayoría. Ahora, yo podría decir, a lo mejor ustedes me podrían preguntar, ¿y eso dónde viene? ¿De dónde lo sacas? Fíjense ustedes, a partir de la reforma constitucional de 2014, aunque esto no es nuevo, México ha adquirido este compromiso internacional desde hace décadas. Pero a partir del año 2011, en México hubo una reforma, y eso ustedes lo saben, una reforma importante en el tema de derechos humanos. Nuestra Constitución se humanizó. Ahora, todo el Estado mexicano y nosotros como servidores públicos, o quien lo sea, representamos al Estado mexicano y en cada función que tenemos necesitamos proteger los derechos humanos de quien se arrima a ejercer algún derecho. ¿Por qué? Porque así es la Constitución, así lo dicen los tratados internacionales y basta con que veamos el artículo 1. En esa reforma constitucional se trastocaron 11 artículos, pero finalmente el centro de protección por parte de la Constitución son los derechos humanos de mexicanos y mexicanas o quien se encuentre en el territorio. Sin embargo, si el de protección y nuestra Constitución es humanista y nada más va a vivir precisamente para proteger los derechos humanos, hace un momento decía que una cantidad de instrumentos internacionales. La democracia es un derecho humano de carácter individual, pero también de carácter colectivo. Entonces, los que representamos al Estado mexicano o el Estado mexicano en sí, en su conjunto, pues está obligado a garantizarlo.
¿Eso quién lo dice? El artículo 1, el artículo 17. Proteger los derechos fundamentales. Y por ello se creó un sistema víctima. Creo, y aquí me gustaría invitar, porque voy así concluyendo en la parte de mi presentación, todos, el Estado mexicano y nosotros como sus representantes, nos obligamos a garantizar los derechos humanos. Y también nos obligamos a que para poderlos garantizar, aquí viene el quiebre fundamental de mi propuesta, nos obligamos a erradicar las causas por las cuales se violentan los derechos humanos en México. Y se creó un sistema victimal, un marco jurídico muy importante, en donde dice que México tiene que reparar de manera integral cualquier acto que violenta derechos humanos. Algunos relatores de Naciones Unidas dicen que en México se violentan los derechos humanos de manera reiterada, o sea, de manera sistemática. Un día sí y otro día también, y al siguiente también. Entonces, el Estado mexicano tiene que erradicar las causas. Y para erradicar las causas, todos, cada quien en el ámbito de nuestra función, tenemos que encontrarlas. Y esto significa que nosotros, en nuestra función, debemos trabajar bien, porque eso garantiza la dignidad humana. Eso garantiza que soy un representante de la sociedad cuya democracia la hago respetar de manera eficiente. Que no satisface las necesidades sociales significa que hay una violación a su derecho humano de democracia. Y de acuerdo a la Ley General de Víctimas, a buscar cuál es la causa y establecer cualquier mecanismo para reparar a la víctima. Y aquí sí pudiéramos ver a la sociedad en colectivo, a los mexicanos y mexicanas, como víctimas por las violaciones a su derecho humano, porque no tiene una democracia plena, cuando la Constitución nos obliga. Entonces, esa condición de violación a derechos humanos, para poderla transformar, necesitamos encontrar la causa y erradicarla. Por eso es democracia representativa, deliberativa, porque me lo pide la sociedad, con visión transformadora. Debo de empezar a hacer las cosas de manera diferente a como lo he venido haciendo y transformar esa causa que violenta los derechos humanos de la sociedad. Por lo tanto, una de las propuestas principales es fortalecer o fomentar el fortalecimiento de una democracia deliberativa con visión transformadora sobre una democracia representativa a través del trabajo en sinergia de todos los operadores electorales. Cada uno de ellos y ellas deberán encontrar las causas que debilitan su función y erradicarlas, incluyendo los 3 órdenes de gobierno, tanto a nivel federal como local, organismos autónomos e independientes. Todos tienen que participar. Voy a tratar de poner 2 ejemplos para aterrizar esta propuesta. Imagínense ustedes que un integrante de un partido político es expulsado de su partido porque se inconformó, él quería ser candidato y él denuncia que hay actos de antidemocracia. O sea, él considera que le tocaba ser un candidato a ocupar un cargo público, es un derecho humano que se encuentra en la Constitución, pero finalmente arribó otro y lo nombraron. Y él dice, dentro de mi partido hay reglas, hay normas jurídicas que obligan a los partidos políticos a fomentar la democracia. Y a mí me cometieron una violación hacia mis derechos políticos de ser votado. Esta propuesta que yo estoy haciendo es que tanto el Instituto Electoral o los tribunales, salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que representan al Estado mexicano, tendrían que analizar las cosas diferente a como se vienen haciendo. Como se vienen haciendo es, aplican la ley, analizan si fue ilegal la expulsión, bueno, pues regresan a esta persona a su lugar, quizás lo nombren candidato y ahí se acabó el problema. La propuesta que yo hago es que la deliberación social, la gente lo que pide es que
haya democracia al interior de los partidos políticos, porque si no la hay, entonces hay una serie de injusticias, una serie de calamidades. Y luego, entonces, si sí la hay, si hay estas violaciones, lo que se tiene que hacer es, en esta propuesta, es buscar cuál es la causa que violentó ese derecho fundamental de ser votado. Y seguramente se van a dar cuenta que las normas no son tan claras, o que hubo influyentismo, o sea, hubo corrupción a lo mejor al interior. Los jueces o las autoridades electorales tendrán que investigar cuál es la causa. ¿Y cuál es esa? La que acabo de comentar. Pero tienen que erradicarla. No nada más regresar al militante y que lo nombren candidato, sino que para que no haya más víctimas, tienen que obligar al partido político a que modifique sus reglas y a prohibirle que jamás vuelva a cometer una conducta de esta naturaleza, porque va a violentar derechos humanos. Y también debe de hacer que quien haya cometido esta violación, así lo dice el sistema legal que tenemos, tiene que ser sancionado, tiene que ser revisada su conducta, porque si no es así, entonces hay impunidad. Otro ejemplo muy claro, pero mucho más complejo, sería el siguiente. Imagínense ustedes que una asociación política denunciara ante las autoridades electorales que tiene el derecho la sociedad mexicana a vivir en una democracia plena. Y nos dice, vivimos en una democracia impura, aquí están los resultados. Quiero que me garantices y que ordenes tener una democracia plena. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades electorales o políticas del país bajo este esquema del que estoy hablando? Pues tendrían que llevar a cabo una investigación muy amplia. Por supuesto, no sería el tribunal, no sería el instituto, no, pero ellos guiarían, en este caso, bajo su competencia, que otras autoridades investigaran cuáles son las causas por las cuales estamos de manera o viviendo en una democracia semiplena. Y esas democracias, por ejemplo, podría ser corrupción, impunidad, podría ser falta de ejercicio de cultura política, no respetar el tema de género, que no haya, a lo mejor, y haya mucha desigualdad, haya pobreza, que haya desinterés, que haya influyentismo. Todas esas causas, una vez encontradas, un poder como Sala Superior o tribunales constitucionales del más alto nivel en nuestro país tendrían que emitir resoluciones ordenando a cada institución política del Estado con las facultades para decidir, que hicieran todo lo necesario para reorientar la forma de garantizar una democracia plena y poco a poco ir transitando en este sentido. Ese sería como el resultado de la propuesta que estoy haciendo, de que todos los operadores del Estado mexicano, cada quien en su competencia, tienen que lograr en sinergia un resultado positivo para pasar de una democracia impura o defectuosa a una democracia plena. Si lo conseguimos, les aseguro que a mediano y no tan a largo plazo conseguiríamos meternos en esos 20. Hasta aquí dejo para preguntas y respuestas después de la participación de mi compañera Erendira. Les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora damos el uso de la voz a la maestra Erendira. Adelante, maestra, con sus comentarios. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de estar aquí, más por la admiración y el aprecio que le tengo al doctor Ángel Durán, con quien he tenido un recorrido profesional y personal muy fructífero y del cual me siento muy agradecida, doctor. Muchas gracias. Ciertamente estoy en este momento escuchando al doctor y lo primero que viene a mi mente es, digamos, me siento muy contenta de que en el mundo electoral existan personas como el doctor Durán con una visión tan amplia y tan profunda
sobre el impacto que puede tener el nuevo sistema jurídico que tenemos en este momento en materia electoral. Y además, la forma en la que el doctor está extendiendo lo que yo podría decir la teoría de Luigi Ferrajoli, donde él menciona que no hay una democracia puramente formal en la que hay ciertos procesos, elecciones, etcétera, sino que la democracia también tiene una dimensión sustancial que se compone de los derechos humanos o la dignidad humana a la que están obligadas y obligados los operadores jurídicos a proteger. Me llama sumamente la atención cómo el doctor Durán, y es la primera vez que escucho algo así, está extendiendo esta dimensión de la democracia. ¿A qué nos referimos realmente con la dimensión sustancial de la democracia, como lo dice Luigi Ferrajoli? Y ciertamente que resulta bastante prometedora esta propuesta, porque está yendo hacia el fondo del alcance de lo que puede implicar un sistema que protege los derechos humanos, como es el caso mexicano. La verdad que la visión transformadora que propone es impactante, sobre todo con la inclusión que tenemos ya del derecho internacional de los derechos humanos, y me hace reflexionar incluso sobre digamos, la transformación que puede tener el control de convencionalidad para nuestro sistema jurídico. Como ustedes saben, y ya lo decía el doctor, en nuestro país hemos tenido un cambio muy profundo en el sistema jurídico, pero no solo jurídico, también a nivel cultural, social, político. Está teniendo bastante impacto una visión humanista de nuestro sistema. Entonces, resulta muy potente la aproximación que hace el doctor Ángel Durán con las obligaciones que ya teníamos y que ya tenemos en relación con el respeto de los derechos humanos, porque el doctor Durán lo que está haciendo es profundizar hacia dónde nos tenemos que dirigir las funcionarias y funcionarios públicos en este país. Y como ustedes sabrán, uno de los impactos que puede tener, y que yo considero así, lo he tratado en diferentes espacios académicos, es que habremos que tomar en cuenta, ya con lo que comenta el doctor Durán, los alcances que puede tener este nuevo sistema jurídico con las herramientas que nos está dando. Y como ustedes saben, tenemos la herramienta del control de convencionalidad, que es una herramienta que, digamos, que fue creada desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues tiene implicaciones muy severas para todas y todos, especialmente jueces, pero no solo jueces y juezas, sino además cualquier tipo de autoridad. Y ahí es donde me gustaría profundizar con ustedes con lo que nos ha dicho el doctor Durán, cómo, digamos, cómo esta herramienta que tenemos en ese sistema nos puede ayudar a llevar a esa vocación transformadora de un Estado de Derecho, como dice el doctor Ángel Durán Pérez, porque justamente atrás de esta herramienta que tenemos para lograr esa transformación de la que habla el doctor Durán, hay un trasfondo muy profundo. Y es que en realidad, digamos que lo que está atrás es que se cambia una visión positivista por una visión integradora, por una visión que ve a la persona humana. Y por eso es que estamos observando, puedo decir, desafíos, limitaciones en cuanto a cómo entendemos esta herramienta, porque me parece que esta herramienta es clave para lograr lo que el doctor Durán Pérez nos está dando en su propuesta. Digamos que lo que he estado observando, sobre todo en la judicatura, es un inadecuado entendimiento del control de convencionalidad. ¿Y por qué creo que es importante esto?
Si no entendemos el alcance real que tiene esta institución, lo que está pasando es que estamos emitiendo sentencias, resoluciones, hasta decretos que llevan una profunda confusión en cuanto al alcance del control de convencionalidad, y esto puede tener efectos negativos en las personas. Y entonces ahí es donde empezamos primero con falta de información y conocimiento acuicioso de lo que es esto, para empezar a, digamos, a continuar con una democracia pobre, como decía el doctor, ¿no? Ahora, veamos. Lo que está pasando en este momento, me parece, es que muchas funcionarias y funcionarios están confundiendo lo que es observancia de tratados y lo que es control de convencionalidad. Son cosas distintas. Esto lo planteo así yo en mis escritos y demás, donde planteo que me parece que el derecho internacional de los derechos humanos tiene dos grandes usos o dimensiones, ¿sí? Que es justamente observancia y control de convencionalidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque el control de convencionalidad en realidad es una acción de confrontación, no es un acto de mera cita u observancia, que sería lo contrario. Entonces, lo que ocurre es que cuando estamos confundiendo cuál es el efecto de uno y otro, tenemos, digamos, un efecto no muy fructífero a la hora de hacer nuestras sentencias o el trabajo que estemos haciendo. ¿A qué voy con esto? Incluso no es solo un problema a nivel de país, es a nivel latinoamericano. Incluso la Corte Interamericana está en esa construcción, porque la propia Corte Interamericana nos ha brindado una definición de control de convencionalidad muy limitada, podemos decir, porque si ustedes lo observan, la Corte Interamericana dice que el control de convencionalidad es el acto de aplicar el derecho internacional. Y esa visión de aplicar el derecho internacional es sumamente amplia. Aplicar el derecho internacional, ¿qué significa aplicar el derecho internacional? Y por eso es que justamente yo propongo hacer un estudio todavía más preciso de qué significa o cuál es ese alcance. Y ahí es donde digo, bueno, una cosa es observancia, porque en realidad la observancia es la mera sujeción del funcionario o la funcionaria al derecho internacional de los derechos humanos. Puede citar un tratado internacional, y eso es lo que pasa constantemente en nuestras sentencias. Y en cambio el control de convencionalidad implica lo que yo denomino 3 fases o 3 elementos. El control de convencionalidad puede implicar en un primer momento interpretar conforme a un tratado, es decir, usar la interpretación conforme, y si esta no funcionara para salvar esa norma, pues entonces procedemos a una inaplicación de la norma. Y si incluso ni eso, podemos llegar a la invalidación de la norma. Y ya sabemos que ese es un proceso estrictamente para el Poder Judicial de la Federación, este último paso. Entonces, el control de convencionalidad, desde mi perspectiva, sí implica una interpretación conforme como primer ejercicio. Si esto no funciona, podemos pasar a los siguientes pasos, que es donde ya vemos una función represora del control de convencionalidad, que es como inicialmente la Corte Interamericana lo manejaba. Entonces, la observancia de tratados lo que nos da es, digamos, la mera aplicación o cita de instrumentos internacionales. Es severo que se tenga clara esta diferencia, porque incluso ustedes en su propia experiencia podrán notar que muchas veces estamos construyendo argumentos en una sentencia y creemos que por la mera cita de algún extracto de alguna sentencia de la Corte Interamericana
o algún tratado internacional, creemos que estamos haciendo control de convencionalidad, pero eso no es nada más que una cita. Entonces, el verdadero ejercicio de control de convencionalidad está cuando tenemos un acto de confrontación de normas. Y de esa confrontación de normas vamos a llegar a ciertas conclusiones y construcciones que se van a manifestar en la argumentación que estamos dando, que por supuesto es un trabajo mucho más demandante y que requiere más formación de todas y todos como funcionarios y funcionarias públicas. Ahora, lo que tenemos en este momento es que sin duda estamos en una transición, y es una transición muy grande porque estamos transformando todo un sistema de pensamiento. Incluso el doctor Ángel Durán habla, y lo tiene como esencia de su propuesta, el transformar o cambiar el pensamiento democrático. Lo menciona de esta manera en su tesis y lo ha mencionado ahora. Y realmente cambiar el pensamiento democrático viene de una formación que está acorde con este nuevo sistema jurídico. Pareciese, y lo veo con preocupación, que los temas del control de convencionalidad o el uso de tratados internacionales pareciese un tema ya tratado, pareciese que ya conocemos cómo funciona esto, pero estamos viendo que en la práctica estamos teniendo varias faltas, por lo mismo que les digo, ¿no? Tendemos hacia la observancia, pero no estamos haciendo un ejercicio de control de convencionalidad. Y es sumamente importante observarlo porque desde la perspectiva del doctor Ángel Durán, llevar a esa vocación transformadora tiene como corazón tomar en cuenta, conocer el origen de las violaciones a los derechos humanos y la reparación integral a estas personas. Y llevar más aún a la prevención de estas violaciones. Ahora, realmente es ahí donde viene el poder de esta herramienta del control de convencionalidad. Porque lo que se está tratando es que México resuelva a nivel interno cualquier tipo de violación y se le otorga a las autoridades esta herramienta. ¿Sí? No hay, de hecho, la vocación del sistema interamericano, incluso del sistema universal de protección de derechos humanos, no es que estén llegando los casos uno tras otro, y que sea el sistema internacional interamericano el que esté resolviendo las violaciones que ocurren en México. Justamente el sistema está llamado a que nosotras y nosotros resolvamos estos problemas y llevemos en nuestra sentencia la reparación integral. Por supuesto que hay digamos, dudas, hay retos, incluso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Hay ciertas limitantes que parecieran, digamos, contradictorias con el sistema, pero insisto, es propio de una transición. Y siempre insisto, incluso el primer país que hizo, Argentina, que hizo esta transformación de sistema, se llevó alrededor de 20 años a partir de su reforma constitucional para comenzar a operar, porque se llevaron 20 años para capacitar a funcionarias, funcionarios, a hacer este tipo de encuentros que estamos teniendo en este momento para entender realmente qué fue lo que pasó. Y lo que estamos viendo también es que, como es normal de una transición, podemos ver que hay reticencia hacia este nuevo sistema y a los jueces, juezas y funcionarias administrativas les da miedo, digamos, tomar decisiones ya con la Constitución y los tratados en la mano. Se enfocan todavía en un sistema legalista o positivista. Y justamente ese es el primer obstáculo para lograr una democracia plena, como dice el doctor Ángel Durán Pérez.
Y lo que vemos pues es que positivamente se nos están dotando de herramientas para ir paso a paso hacia ese sistema de democracia del que habla el doctor. Y uno de los más poderosos, me parece, es el uso adecuado del control de convencionalidad. No es solo el control de convencionalidad, no, es el uso adecuado del control de convencionalidad. Soy consciente que nos falta horas de capacitación, horas de entendimiento, porque es normal. Estamos en ese proceso de entender, más aún si la propia Corte Interamericana está teniendo algunos vaivenes en lo que entiende, entre lo que entiende por control de convencionalidad. Porque, como insisto, la Corte solo da una definición muy general, es aplicar el derecho internacional. Sí, pero ¿qué es aplicar el derecho internacional? Y ahí es donde yo construyo mi teoría de que ese aplicar el derecho internacional implica dos dimensiones en su uso, que es la observancia de tratados y el control de convencionalidad, ¿vale? La mera cita, la mera observancia de los tratados y la confrontación con normas internacionales. Este es un ejercicio muy diferente. Ahora, en cuanto a las autoridades que van a intervenir acá, también la Corte Interamericana pues nos da otra dosis de confusión, porque cuando dice ¿quién aplicará el control de convencionalidad? Todas las autoridades. Ok, pero ¿qué es control de convencionalidad? ¿Y qué parte del control de convencionalidad va a aplicar quién? Y ahí es donde mi propuesta, que auno a la del doctor Durán, es decir, bueno, a ver, primero debemos definir qué es el control de convencionalidad. Ya les di mi punto de vista. Y después ver cuáles son los alcances que puede tener cada una de las autoridades. Por ejemplo, en mi propuesta les digo, a ver, si el control de convencionalidad implica en primer momento una interpretación conforme, esa interpretación conforme sí puede ser utilizada por cualquier tipo de autoridad, no solo jueces y juezas, ¿sí? O sea, todas las autoridades. Una autoridad administrativa, por supuesto que puede ser una interpretación conforme, pero donde ya vienen dudas serias es que una autoridad administrativa inaplicara normas y no se diga invalidara, ¿verdad? Esa es una tarea exclusiva para jueces, precisamente por la seguridad jurídica que brinda a la ciudadanía este tipo de ejercicio, porque es el más severo y represor dentro de este ejercicio y porque es propio de las facultades de una jueza, ¿no? Entonces, justamente la fortaleza que tiene que veamos estas, digamos, podemos decir, finuras en el tema, nos va a llevar, sin duda, a fortalecer nuestro sistema democrático. Porque uno de los corazones de un sistema democrático pleno son instituciones fuertes. ¿Y quién hace las instituciones fuertes? Funcionarios y funcionarias con formación. Y, además, ¿qué tipo de formación? Con el corazón de un sistema democrático. ¿Qué es la democracia? Volvemos a decir esto, ¿no? Como decía Ferrajoli y el doctor profundiza. Tenemos dos herramientas, tenemos instituciones, sí, tenemos sistemas de elecciones y demás, pero además tenemos un sistema sustancial que está regido por la protección de la dignidad humana. Y además, el sistema positivista cae porque no solo se está, digamos, viendo de forma legalista el sistema. Por supuesto que el sistema positivista continúa, tanto que tenemos normas, tenemos un Congreso que las emite, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que hubo una especie de encuentro entre el derecho natural y el derecho positivista, una especie de unión, una especie de equilibrio que ya no tiene diferencias de 180 grados, sino que se encuentran estos dos sistemas y tenemos un sistema que busca en el corazón ¿qué?
justicia. Justicia. Vean ustedes qué poderoso es conocer que cuando el sistema positivista se implementa en su momento, justamente lo que se querían eliminar eran elementos impuros de la ciencia del derecho. ¿Y cuál fue el primer elemento impuro de la ciencia del derecho que se elimina? La justicia. Qué paradójico, ¿no? Está interesante, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Vean qué tan profundo es el calado de esta reforma y de este sistema y de lo que está hablando el doctor Pérez Durán, que justamente lo que hacemos con esta visión, esta transformación jurídica es traer al centro a la persona y darle justicia. Vean ustedes qué profundo es esto. Entonces, los temas de tener miedo a aventurarnos, a aplicar lo que tenemos que aplicar, porque además es nuestra obligación, salir de la ley, el articulito 15 del Código Civil o del Código Electoral o cualquier articulito, ya no se debe leer aisladamente. Ese articulito 15, 45, cual sea de cualquier norma o ley, tiene que leerse conforme a la Constitución y los tratados, que generalmente Constitución y tratados están de la mano, ¿no? Pero puede haber conflictos entre ellos también. Entonces, me parece que la propuesta que está haciendo el doctor Durán Pérez realmente abona a la reflexión académica, pero no solo académica, social en general, de cómo estamos operando en este momento y cómo podemos fortalecer la democracia que está en 3, comentaba el doctor, cómo fortalecer las instituciones, fortaleciendo a las personas que están en esas instituciones y que tienen la obligación de aplicar ciertas herramientas que ya están ahí, pero desconocemos o no queremos usarlas. Entonces, empezando primero por reflexionar cuáles son los alcances de una y otra, y que la Corte Interamericana no tiene la última palabra, ¿sí? Justamente lo que tenemos en este momento es que juezas y jueces somos jueces interamericanos, nos llaman ahora. Nosotros y nosotras tenemos el poder de interpretar incluso lo que está diciendo la Corte. La Corte Interamericana, no sé, incluso la Suprema Corte nos está dando un piso. Nada más. Pero nuestra obligación justamente, y la propuesta del doctor Durán tiene esto en el corazón, es, ok, la Suprema Corte por muy suprema y la Corte Interamericana por muy internacional solo están dando bases, no son las diosas que están encima de nosotros. Eso es lo que está diciendo el doctor Durán. Tenemos que cambiar el pensamiento democrático, es decir, ponernos a la misma altura porque ahora se nos dio el poder igual que a ellas, porque tenemos esa obligación. Entonces, por supuesto, implica un cambio de paradigma sumamente profundo. Y por eso celebro que el doctor Ángel Durán esté profundizando de esta manera, de una forma tan cuidadosa, tan brillante, lo que yo considero, digamos que ya es como un refinamiento de los alcances de la dimensión sustancial de la democracia. Es tremendo, y más ver la calidad de un juez como el doctor Ángel Durán, y me llena eso de esperanza y de mucho orgullo y de inspiración. Así que con esto termino mi comentario y celebro este trabajo, doctor Ángel Durán. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. No sé si a mí en el chat no me aparece ninguna pregunta. No sé si alguien de los que están aquí presentes quiere
hacer, me parece que por aquí hay una. Se la voy a leer y posteriormente el compañero Orlando Siles también quiere hacer una pregunta. La primera pregunta que tenemos aquí en el chat dice: doctor Ángel Durán, ¿qué acciones considera que deberíamos llevar a cabo las y los mandantes para que nuestros representantes lleven a cabo la verdadera participación legislativa? Es decir, que lleven al diálogo y a la deliberación legislativa los problemas de quienes emitimos nuestro voto en su favor. Gracias. Pues es una pregunta muy interesante y que tiene mucho que ver con el ejemplo que ponía en la parte final. Si a mí, como ciudadano, me ponen en un proceso electoral una cantidad de candidatos y candidatas o partidos políticos, como sociedad, como parte de la sociedad, debo también adquirir la responsabilidad. Y me voy a dar cuenta que para poder ser candidato o para darme el registro a un partido político, tengo que cumplir con ciertas normas y ciertos requisitos que deben de estar autorizados por la Constitución o por tratados, como decía la maestra Heréndira. Y entonces ahí voy a tener que ver que las autoridades electorales, antes de darte la calidad de candidato o de partido político, ellos revisan los documentos básicos, entre ellos analizan los idearios políticos y en el caso de candidatos revisan las plataformas electorales. Estos documentos te exigen, como te lo exigen las instituciones electorales, que tienes que apegarte a las propuestas de campaña, porque estas no son otra cosa más que los compromisos que adquieres y que le informas a las autoridades electorales que tú vas a cumplir, y todas tienen que ser conforme a lo que dice la Constitución o tratados internacionales o el principio de democracia en nuestro país. Esto es, ningún candidato ni ningún partido político le dan su autorización si las promesas que está haciendo son contrarias a la Constitución. Entonces, como ciudadano, lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son mis derechos políticos. Luego, ¿dónde los encuentro y qué hay que hacer para defenderlos? Bueno, elijo a mi candidato porque me dice que la economía, que va a resolver una gran cantidad de problemas sociales: seguridad, impunidad, corrupción, educación, trabajo. Es decir, él me cuenta y me dice que si llega, va a cambiar de manera sustancial todos estos problemas y entonces por eso lo elijo. Eso se llama voto informado. Elijo porque me convence, pero como ciudadano debo de revisar si efectivamente esos compromisos que está adquiriendo se los llevó al instituto o a los institutos y ellos que los hayan autorizado. Pero ¿qué pasa cuando llegas al poder? Actualmente nuestra realidad política es que te dicen, se comprometen y ya cuando llegan al cargo normalmente hay un desfase de la realidad y no se cumple con esas promesas. ¿Qué tendría que hacer? Y empezaba diciendo que tiene mucho que ver con el ejemplo que ponía. Ahí tengo que pensar ya de manera diferente y debo de analizar que el Estado mexicano es el que me tiene que garantizar que el sistema político me está fallando, por ejemplo, y que yo tengo derecho a una democracia plena. Entonces tendría que acudir a los tribunales, tendría que acudir a las instituciones públicas que me pueden o que están legitimadas para resolver este problema y decirle, a mí me dijeron esto y entonces tú, Estado mexicano, me lo tienes que garantizar. Si no, entonces, ¿qué caso tendrían estos problemas? Seguramente, en este momento estoy hablando, a lo mejor ustedes me dirían, pero es que eso ahorita no se puede. Sí, no se puede, pero al no poderse estamos debilitando nuestra democracia y no estamos creando un Estado de Derecho democráticamente hablando de acuerdo a los compromisos que tenemos. El Estado mexicano tendría que crecer y obligar a las instituciones y también a quienes las integramos a resolver este tipo de casos complejos. Analizar cuál es la causa
por la que no se puede garantizar la promesa, por ejemplo, de campaña? ¿O por qué en el sistema de justicia local, por qué hay una desconfianza de casi el 80%? Tendrían la obligación de investigar cuál es la causa y ahora sí, una vez que encuentran cuál es la causa, establecer el camino adecuado para destruirla. En síntesis, podría decir que necesitamos ser más cuidadosos, conocer nuestros derechos y siempre acudir ante la autoridad competente para que resuelva el problema, pero ya quizás con argumentos diferentes, porque en la ley no los vamos a encontrar, pero sí los vamos a encontrar en valores, principios que están en la Constitución y en tratados internacionales. El tema de vocación transformadora viene del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Viene, es más, se lo aplicaron al Estado mexicano en la sentencia de Campo Algodonero, si mal no recuerdo, en el punto 450, obligan al Estado mexicano a que lleve a cabo las investigaciones policíacas. Ese es el tema del caso de las muertes de Juárez. Ahí se ve cómo el Estado mexicano fallaba, o falla todavía, en la búsqueda de personas desaparecidas. Y la Corte Interamericana condena al Estado mexicano a que cambie su sistema, a su sistema de investigación para evitar que siga habiendo muertes sin que la policía actúe adecuadamente. Y es ahí donde le dice, cambia tu sistema y transforma esas condiciones que llevaron a que muchas mujeres murieran. Por eso es que tenemos que tener una responsabilidad mucho más activa quienes queremos cambiar una problemática de carácter social. Los elementos, los argumentos y el marco jurídico lo tenemos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Ahora tenemos la pregunta del compañero Orlando Siles, posteriormente la de Berlín Rodríguez, y con esto cerraríamos esta parte de preguntas y respuestas. Adelante, Orlando Siles, con su pregunta, por favor. Bueno, primero que nada, felicitar al magistrado doctor Ángel Durán Pérez. Fue una extraordinaria ponencia. Me deja pensando en muchos aspectos respecto a este tema de la democracia deliberativa. Me parece que hay el desarrollo teórico político del constitucionalismo democrático empata o abona a esta construcción o a esta propuesta en el sentido de qué manera queremos seguir mirando a la Constitución, ¿no? Por ejemplo, esta deliberación en sede jurisdiccional me parece que tendría que ser, que tendría que generar este compromiso por parte del juzgador para ser sensible con las necesidades de la sociedad. Ahí, bajo la propuesta del constitucionalismo democrático, se establece que pues, los jueces están en oportunidad de construir puentes entre la norma y la realidad, precisamente, como bien lo dice, para superar esas adversidades o para superar las causas que generan una condición que se traduce en una violación a derechos humanos. En ese sentido, pues me gustaría preguntar cuál es su postura respecto a esta forma de interpretar a partir del constitucionalismo democrático, en el sentido de que pues también la lectura democrática de la Constitución es democracia, en el sentido de que pues todos deben tener garantizada la voz, y pues también de qué manera tomamos en cuenta los intereses o las pretensiones de los demandantes y de qué manera influyen estas interpretaciones que también propone la sociedad. Bien lo mencionaba que uno de los aspectos fundamentales de esta democracia deliberativa pues es superar la premisa mayoritaria, que no solo sea la premisa mayoritaria sobre la que se resuelva, que también se tome en cuenta una premisa minoritaria, pero que venga dada a partir de estas pretensiones que la sociedad expone en sede jurisdiccional. Me parece que es revolucionario porque pues, nos muestra o comprueba o confirma que la norma se transforma también en los tribunales. Y
pues hasta ahí un poco el comentario, un poco la pregunta, y lo felicito nuevamente. Muchas gracias, compañero Orlando. Mira, quise entender que es decir, de qué manera pudiéramos analizar este sistema del que estoy proponiendo en sede judicial. Y esta pregunta es sumamente importante porque pareciera ser de manera ortodoxa que los jueces única y exclusivamente escuchan a las partes, pero ¿de qué manera escucharíamos a la sociedad, no? Hace rato hablábamos de quién es mi representante cuando lo designo mediante el voto. Y ellos tenían la obligación de bajar. Pero en el caso de un juez que es electo de manera indirecta, pero también es democracia, ¿cómo se comunica con la sociedad? Aquí decíamos, debe de haber una deliberación social. Si el juez, de acuerdo a su competencia, no puede bajar y reunirse con la sociedad, pero sí se da cuenta cuáles son los problemas sociales. Y ya hay una institución muy novedosa que a mí me gusta mucho y ustedes yo creo que no son ajenos a ella. La democratización del sistema de justicia en estos momentos se da en mucho a través de los amigos de la Corte o a través de la amicus curiae. El juez o los jueces también tenemos dudas en casos complejos. Si ustedes recordarán cuando la Suprema Corte resolvió el tema de aborto o el tema de telecomunicaciones, son cuestiones muy técnicas que tenía que ver con médicos y con tecnología. ¿Y qué es lo que hizo la Suprema Corte? Pidió la opinión de especialistas, de médicos en el caso de aborto y de ingenieros especialistas en materia electrónica. Imagínense ustedes un ministro estar analizando cuestiones técnicas de satélites, de radiocomunicaciones. No, pues ahí se ocupaba de cierta manera opinión. Entonces, cualquiera que se considerase especialista en el tema de bioética, por ejemplo, pues llegaba y presentaba su escrito. Dentro del sistema tradicional de justicia, pues en otros tiempos dirían, no tienes personalidad y no te lo admito. Pero ahorita se trata de democratizar también la justicia y escuchar a terceros que no tienen nada que ver con el conflicto, pero sí pueden abonar. Y si le ayudan al juez para resolver, pues entonces serán bienvenidos. Por otro lado, creo que el juez del fuero común, el juez electoral, cuando le llega un caso y tiene dudas, debemos atrevernos a pedir el apoyo de especialistas, a pedir la opinión, y eso no está prohibido. Al contrario, si me doy cuenta que el sistema de democracia está fallando e ignoro y conozco, por ejemplo, hay instituciones muy importantes. Nosotros aquí en el Tribunal en Colima hemos tenido opiniones muy importantes de organizaciones, por ejemplo, de mujeres que vienen y opinan sobre el tema de paridad. Y es muy rica la información. ¿Te va a obligar a dictar la sentencia en ese sentido? No, pero te arriman mucha información. ¿Y qué quiere decir? Que la sociedad participa también en, de cierta manera, arrimar la información a los jueces. Entonces, sí, a lo que yo estoy invitando ahorita es, ya tenemos al amigo de la Corte, pero ¿qué pasa si el tribunal, si el juez electoral o el juez familiar, dependiendo de quién sea, un órgano de justicia, se da cuenta que el código está mal? Nuestra realidad actual nos dicen, pues tú no le puedes ordenar al Congreso que legisle. Eso ha dicho cuando menos la Suprema Corte. Pero en este nuevo modelo yo propongo que sí se tiene que hacer, porque ahí estamos encontrando un problema defectuoso, que finalmente esa norma se la siguen aplicando a otra persona y sigue violentando derechos humanos. Entonces, si yo como poder público, representante del Estado mexicano, detecto que hay una violación y que esa violación se da por una omisión legislativa o por la falta, pues, de una norma, entonces tengo que avisar al órgano legislativo y no le voy a decir que legisle, sino que le voy a decir que eso genera una violación y el legislador, bajo esta misma premisa o este mismo pensamiento, tendrá que apurarse a hacerlo. O sea, tendremos que hacerlo así. Hay una sentencia muy bonita que les recomiendo que la vean
de la Corte Interamericana que se llama el caso de las 2 R's. Es en contra del Estado de Guatemala. Y la Corte Interamericana, fíjense ustedes, tiene el amparo igualito que el de nosotros, el juicio de amparo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la inconvencionalidad del uso del juicio de amparo. Y dice, el juicio de amparo es un medio de control constitucional muy importante, muy importante, que hace que se proteja la dignidad humana a través de autoridades. Pero, sacando cuentas, resulta que una gran cantidad de amparos se hacen con la finalidad de evitar una ejecución de sentencia, de paralizar los juicios, son cosas inventadas. No estoy hablando de México, estoy hablando de Guatemala. O sea, allá lo que hace la Corte Interamericana es decir, el uso, la forma en cómo estás usando el juicio de amparo es inconvencional porque estás utilizando un medio de control constitucional que debiera de servir para garantizar la dignidad humana, es para retardar. Entonces, el Estado guatemalteco tendría que regular o hacer una interpretación diferente de este medio de control constitucional para no permitir que se usara inadecuadamente. Vean ustedes cómo la Corte Interamericana detecta un problema del mal uso del juicio de amparo y les dice a Guatemala, oye, te llamo la atención para que analices porque pues ahora sí que te están tomando el pelo. Y para eso no son los medios de control. Ahí los jueces, eso no lo dice la ley, no lo dice ni siquiera la Constitución, pero si nos vamos a los principios, a los valores, a las reglas de nuestro sistema jurídico, el juez tiene que desentrañarlos y decir, el juicio de amparo única y exclusivamente sirve para proteger derechos humanos, la dignidad humana. Si en la promoción o el desarrollo de ellos me está sirviendo para suspender juicios y retardar la ejecución de la sentencia, eso no está permitido. Entonces, eso no lo debo de aceptar. Entonces, el juez tiene amplias facultades, decía, para detectar precisamente cualquier acto que violenta derechos humanos y hacerlo a un lado. O sea, transformar esas condiciones de vicio a condiciones que en realidad protejan la dignidad humana y establecer medidas de no repetición para que esto jamás vuelva a ocurrir, no nada más a la víctima, sino al resto de las personas. Ese lo dice nuestro sistema normativo victimal en nuestro país. Pero sobre todo que no quede impune. Todo violador de derechos humanos tiene que ser sancionado. A ver si te respondí la pregunta, pero todos los operadores en el país estamos obligados, llámese ejecutivo, legislativo, policía, ministro, todos. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la pregunta de Berlín Rodríguez, posteriormente el magistrado Miguel Nava y por último Carlos Enrique. Por cuestiones de tiempo son las últimas preguntas que se van a responder. Adelante, Berlín Rodríguez, con su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más que pregunta, es una reflexión a lo que ha mencionado aquí el doctor Ángel Durán respecto de un tema tan importante en que en ambos casos de los que se habla, tanto de la democracia participativa como de la deliberativa, el ingrediente fundamental debe ser el desarrollo de una cultura democrática. Ese ingrediente va a ayudar incluso hasta a minorar las controversias que se suscitan en los propios tribunales. Y efectivamente esa herramienta o el ejemplo que está mencionando de Guatemala, en el caso de la R, pues hay una solución a ese aspecto, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto casos que utilizan lo que se llama chicanear un asunto, utilizando recursos legales para nada más estar entorpeciendo, en lugar de que la justicia se dé, pues se utiliza para lo contrario? Y otro tanto es que la falta de cultura o incluso el que exista un interés de grupo entorpece o la objetividad de una democracia participativa, ¿no?
y el tema de la democracia deliberativa, bueno, pues también pudieran buscar esos grupos numerosos, imponer una razón que pudiera ser contraria a derecho. Pero esas cosas suceden precisamente pues por una falta de una cultura democrática donde todos como ciudadanos pues dijéramos en honor a la verdad o lo más acercado a la verdad es esto, y no buscar imponer una voluntad que sea incluso contraria a derecho, a la moral o a las buenas costumbres, ¿no? que sean contrarias a la propia democracia. Entonces yo me quedo con eso, que en ambos casos, tanto en la democracia participativa como en la deliberativa, pues es muy importante fomentar ese desarrollo de la cultura y de los valores democráticos a fin de que tenga una visión transformadora, como lo ha propuesto aquí el magistrado. Es básicamente eso, y yo creo que la barra de abogados puede ser un agente importante en implementar y difundir la cultura democrática con la finalidad de que como salvadores de guarda salvador, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman, presidente? Salvaguardas de la democracia, perdón, contribuyamos en ese sentido, ¿no? A que esa democracia participativa y deliberativa efectivamente surta efectos más óptimos. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Ahora le cedemos el uso de la voz al magistrado Miguel Nava. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. De antemano. No, ¿tiene cerrado su micrófono? Magistrado Miguel Nava, ¿no lo escuchamos? Tiene cerrado su micrófono. Magistrado Miguel Nava, ¿puede escribirnos su pregunta? Porque no se escucha su audio. No sé. Mientras solucionamos el problema de audio del magistrado, pasamos a la pregunta de Carlos Enrique, por favor. Adelante con su pregunta. Sí, buenas noches. Doctor, pues ante todos estos procedimientos, tanto de democracia participativa como deliberativa, en el estado de Chiapas hemos visto que las transiciones y las transformaciones pues se dan muy lentas o se dan viciadas. Mi pregunta sería que ante todos estos cambios a nivel nacional, control de convencionalidad, la democracia, ¿no sería mejor iniciar no solamente desde la norma o procedimientos, sino a partir de una reforma constitucional? Porque pues desde ahí se plantea en el artículo 73 pues en la centralización del poder. Por lo tanto, considero que hay una controversia ahí con los modelos democráticos que se quieren implementar y las bases legales o constitucionales con las que se creó nuestra nación. Y que si bien es cierto, pues muchos nos han quedado a deber. Me refiero a las generaciones, las diferentes generaciones que tenemos. ¿No sería mejor hacer un recuento y empezar desde la Constitución al estilo la Unión Soviética cuando se desintegra y crea CEI, la Comisión de Estados Independientes,
¿no sería algo así que necesitamos en nuestro país para avanzar? Porque pues Singapur, país chico, Colombia, no sé, algunos, Argentina, simplemente lo dijo la maestra Heréndira Ramos, pues han experimentado, tendríamos que esperar 20 años para que se den cambios democráticos. ¿Por qué no mejor desde una reforma constitucional con toda la experiencia de los abogados, ministros y jueces, tanto jóvenes, para poder lograr que su proyecto llegue a una realización completa y no esperemos 20 o 30 años y alguno de nosotros ya no los veamos? ¿Es cuánto, doctor? Muchas gracias, maestro Carlos. Fíjese que eso que usted me está comentando ahorita en alguna ocasión lo he escrito. Escribo en algunos medios de comunicación y recuerdo por allá en el año 2013 que había una serie de preguntas precisamente a raíz de la reforma constitucional en derechos humanos, en donde se modifican 11 artículos, pero de estos 11 artículos se transforma radicalmente el sentido de la Constitución. Algunos hablaban de que no era necesario una nueva Constitución, otros que hay que, o sea, otros que tenían que cambiarla. Mi opinión en ese sentido, yo sí quisiera, me gustaría que hubiera más bien una recomposición de todo el Estado constitucional mexicano, en donde sí hubiera una constitución, porque hasta donde recuerdo había más de 700, casi 800 reformas a la Constitución desde que fue creada desde 1917. Entonces, a mí me hubiese gustado, o me gustaría, sí tener una nueva norma en donde el centro de protección fuera la dignidad humana, porque algunos países, sobre todo europeos, ya están trabajando sobre este sentido, incluso Alemania y otros países de ahí de Europa ya van mucho más allá de la dignidad humana. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas instituciones en nuestra Constitución que pareciera ser que restringen el tema incluso de la protección de los derechos humanos. Todavía aceptamos incluso la misma Corte se ha pronunciado en el sentido que cuando haya restricciones. El sistema de justicia penal, por ejemplo, se rige con principios diferentes al tema de derechos humanos. Algunos principios que tenemos del juicio trastocan radicalmente el tema de los derechos humanos. Mismo el Estado mexicano está denunciado ante tribunales internacionales donde el juicio de amparo o los principios del juicio de amparo fomentan la violación a derechos humanos. Entonces, en este sentido, yo soy partidario de que sí debiéramos de tener una nueva constitución y poniendo como base central la protección de la dignidad humana, en donde se fomente ya básicamente también un legislador, un poder ejecutivo, un sistema político a nivel nacional, un sistema económico, un sistema judicial, un sistema educativo que vaya hacia ese rubro. Porque, por ejemplo, el artículo 3 y el artículo 4 que tiene que ver con la educación y la familia, pues ha sido reformado con el objetivo de darle cierta compatibilidad, por ejemplo, con doctrina, con jurisprudencia, con antecedentes internacionales. Sin embargo, por otro lado, tenemos muchas complicaciones en los derechos también de familias o de educación. Entonces, en este sentido, a mí me parece que si quisiéramos dar así como un cambio paradigmático, como cuando la Suprema Corte dice voy a cambiar de época de jurisprudencia, pues a mí sí me parece, a mí sí me gustaría que mejor hubiera una nueva constitución, una nueva época, una nueva refundación de nuestro Estado constitucional y democrático, y creo que avanzaríamos mucho más. Efectivamente, este porcentaje de tiempo que dura Argentina, lo que decía la maestra Heréndira, ya lo había escuchado y tengo entendido que del año 2000 al año 2040 hay un estudio muy importante del Estado mexicano donde dice que apenas iríamos transitando hacia un país mucho más equitativo. Si estamos hablando de 40 años, que era el pronóstico que se tenía a propósito de cuando entra el gobierno de Vicente Fox. Entonces, ahorita
del año 2000 a la fecha tenemos una degradación de nuestra democracia. Entonces imagínense, pues, ¿cuándo vamos a completar esos 40 años? Por eso yo sí sería partidario de que tuviéramos una nueva constitución, pero también me queda claro que las estadísticas que se tomaron en cuenta en aquel entonces siguieron ganando quienes consideran que no, que se debiera de quedar igual y nada más reformar algunas instituciones. Gracias, doctor. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Ahora le damos el uso de la voz de nueva cuenta al magistrado Miguel Nava. Adelante con su pregunta. Muchas gracias. Perdón por la cuestión de la tecnología, pero la tecnología luego no tiene palabra. Presidente, buenas tardes. Agradecer la invitación a este foro tan interesante y de veras no nos podemos perder esta plática tan interesante del magistrado Ángel Durán, colega nuestro, y de los comentarios que ha hecho Heréndira, la compañera Heréndira, y nuestra moderadora tan interesantes, de veras. Antes de hablar como magistrado, mejor les digo que yo hablo mejor como litigante. Y es mejor porque en esto se enriquece en este escenario tan bonito de la barra, de Baén, y sobre todo porque alguien lo dijo ahorita que preguntó, ¿por qué no aprovechar este foro, esta barra a nivel nacional, sobre todo para lo que está comentando el magistrado Durán? Importantísimo. Y yo lo voy a delinear en el tiempo. Ya inclusive ahorita los que me anteceden, los dos últimos, marcan los tiempos de 10 años, de 2040 inclusive, ¿no? Pero yo quisiera precisar esta cuestión, magistrado, que si no es una utopía lo que tú estás proponiendo, una utopía en el sentido de que si se puede realizar o cristalizar esa visión transformadora. ¿Por qué? 2020 es clave para la cuestión del fortalecimiento y algo así como un fortalecimiento de los derechos humanos en el aspecto electoral, sobre todo que nuestra barra está conformada más por estudiosos de esta materia. Y sobre todo vemos el auge que ha tenido a razón de 2011, del 10 de junio para acá, y que se cristaliza en el 2020. Ese es mi punto de vista. Entonces, ¿qué está pasando de 2011 hacia atrás? No había pasado nada, y quizá no se había avanzado, no había evolucionado, o los estudiosos del derecho, ¿qué estábamos haciendo? Al menos del derecho electoral. Es una materia nueva. Esa visión transformadora de democracia participativa y deliberativa, ¿a quién le corresponde? A nosotros también. Esa responsabilidad también nos sujeta para hacer propuestas de que la sociedad esté mejor informada. Y a propósito, hoy en la mañana, en el aniversario de la Constitución, la oradora principal definió hoy que al menos tenemos un documento importantísimo que nos da derechos, que nos da libertades, y hay que cuidarla. Hay que tenerla como un referente de un documento que finalmente ha sido unificado a través de los tiempos. Pero la pregunta es, ¿nos alcanzará el tiempo para gozar de esos derechos con esa visión transformadora que tú propones, magistrado? Gracias, magistrado Miguel Nava. Aprecio su pregunta. Y fíjese que esta pregunta la he respondido en más de unas 10 veces, sobre todo con mis alumnos. La palabra utopía generalmente se da en un concepto así cuando estamos acostumbrados a tener un nivel de entendimiento democrático. Pero cuando vemos los problemas que tenemos en nuestro país, y uno de ellos tan pobre de 3.13, ahorita que hablábamos de cultura política, y de que en una escala del 0 al 100, solamente el 15% cree en partidos políticos, el 23% en el Poder Judicial y el 33% en tribunales electorales, y que tenemos el 6.09 en democracia y que la consideran una democracia defectuosa, porque esa es la que tenemos, no tenemos una democracia pura. Sí es democracia, pero es defectuosa. Entonces yo diría que, y estoy aquí rayando mi libreta, ¿no? Generalmente les digo a mis alumnos, a ver, la barbarie estamos hablando que estamos en el 0 y la utopía estamos en el 10. Entonces,
si en credibilidad de partidos políticos tengo el 1.5 del 1 al 10, y el más grande más bien el más grande desarrollo que tengo es del 3.3, pues yo les preguntaría, en realidad estamos hablando, porque cuando se habla de utopía es cuando más o menos estamos bien, y pues les tiramos la liga hasta lo imposible, ¿no? O sea, y empezando del 0 al 10. Entonces, si estoy en el 3.3 de calificación y de confianza, y de que salgo a la calle y cada vez que escucho partidos políticos, policía, instituciones, y no sirven para nada, y yo no sé qué, o sea, te dicen de todo. Para mí, pues utopía es cuando trato de llegar a lo mejor al 9, al 10, porque la democracia pura nadie la tiene. Pero sí, la democracia pura está entre el 8 y el 9.5, creo. Pero sí empieza en el 8. Entonces, para mí sería utopía tratar de llegar al punto 9.9, por decir así, porque ni los países escandinavos, que son los más avanzados, han llegado ahí. Sin embargo, yo diría que del 0 al 8, que es así como el reto que debiéramos de tener, pues eso no es utopía. Del 8 al 9.5 no es utopía, porque otros han llegado ahí y están ahí. Estamos hablando de 22 países que se encuentran en democracia plena. He asistido, por ejemplo, a varios juicios en Estados Unidos y veo ellos cómo resuelven el problema, buscan la verdad de los hechos y tratan de atacar la causa. Una especie de vocación transformadora, aunque son muy positivistas, pero finalmente todos están comprometidos para encontrar la verdad de los hechos. Entonces, no creo que sea una utopía, no creo que incluso debamos alimentar eso, porque estamos muy abajo. Yo creo que estamos de la media para abajo, gravemente heridos, y no nos conviene quedarnos ahí. Aprecio tu pregunta, porque me hiciste que me acordara cuando voy a la escuela, ¿no? Pero no para nada, no es utopía. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues muchas gracias por exponernos este tema tan interesante, por ilustrarnos. Muchas gracias también a la maestra Heréndira por sus comentarios. Y pues ya llegamos al final de nuestra sesión. Por último, le doy el uso de la voz a nuestro presidente. Les agradezco a todos y a todas su presencia para despedir la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradezco infinitamente, sobre todo a nuestra invitada, Heréndira Ramos, que la verdad mucho gusto. Fue una invitada de lujo por parte de nuestro compañero Ángel Durán Pérez, que los dos, de manera magistral, nos llevaron de la mano por este camino de la democracia, y sobre todo, yo creo que todos estamos de acuerdo, quienes estamos asistiendo en este momento, que recibimos unas auténticas clases. Eso fue una verdad enriquecedor, esta ponencia, por las clases que nos dieron. Bien lo dijo nuestro compañero Orlando Siles, ¿verdad? Que también él es catedrático. Los que estamos aquí presentes, magistrados, investigadores, nos quedamos debidamente fascinados en la forma que nos llevaron de la mano en este tema. La verdad, muchísimas gracias. Y bueno, no nos resta más que este agradecimiento, mostrárselos con el reconocimiento que le vamos a mostrar en estos momentos. De favor, secretaria general, para que podamos dar lectura. Bien, la Barra de Abogados Electorales de México otorga el reconocimiento, lo voy a decir en el orden para todos, a Sandra Sujei González Saucedo, a Heréndira Noemí Ramos Vázquez, a Ángel Durán Pérez, por su destacada participación, la primera como moderadora,
la maestra como comentarista y Ángel Durán Pérez como ponente, participando en la segunda sesión, salvaguardando la democracia, con el tema democracia participativa y deliberativa con visión transformadora, en conmemoración al 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Además de que firma el doctor Flavio Galván Rivera, el padre del derecho electoral, les envía cordial saludo y los felicita por esta ponencia. Firma él, firma nuestra secretaria general y el suscrito con la fecha conmemorativa del día de hoy y con las figuras de nuestros emblemas, que son el siervo de la democracia y la presea del padre del derecho electoral. Muchísimas felicidades y pido a los presentes de favor que abran sus micrófonos y cerramos esta imagen para que nos podamos ver todos. Pido a todos que abran sus micrófonos, por favor. Abrimos nuestros micrófonos, nos ponemos de pie porque se merecen nuestro respeto y damos un fuerte aplauso, la verdad. Damos un fuerte aplauso. Maestra Heréndira. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Magistrado Durán. Sandra Sujei, majestuosa la presentación, la verdad. Gracias. Estamos pues encantados con este aniversario. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Este aniversario fue majestuoso con esta propuesta, porque no es más que determinar un nuevo modelo de democracia. Y qué bueno que con esta participación tan espléndida de ustedes nos dieron esa vamos a decirlo, cuota de un nuevo derecho, además. Con esto cerramos el programa, siendo las 6 de la tarde con 59 minutos, agradeciéndoles a todos y, por favor, llévense un fuerte abrazo fraterno por parte de la asociación, de la membresía y del doctor Flavio Galván Rivera. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Que están muy bien. Sí, muchas gracias.